Ser podcast. Last my love, the sun won't shine today. And dogs we walked into an LA. Me llamo Enrique, tengo 56 años recién cumpliditos. Pues mi nombre es Beatriz García, tengo 38 años. Y bueno, llevo en relación con Bea desde hace 8 años. Tuve una etapa de 20 años casado, con 2 hijos. Ahora van a cumplir uno 28 y Natalia 23. Y bueno, estoy en mi segunda juventud. Claro, yo desde el minuto 1 tenía claro que quería ser mamá. Y yo en ese momento pues lo que tenía claro es que no quería volver a ser padre, que ya esa etapa la había vivido y ya no consideraba que no tenía que volver a pasar por eso, ¿no? Y ahí empezó, digamos, cuando se abrió la caja de Pandora, ¿no? Tenemos que hablar con Valentina Rojo e Isabel Bolaños. ¿Qué pasa cuando dos personas empiezan una relación, quieren estar juntas, pero una tiene muy claro que quiere tener hijos y la otra tiene muy claro que no quiere? Esto justo fue lo que les sucedió a Beatriz y Enrique. Conocimos su historia en uno de los episodios de Tenemos que hablar, que es una serie de reportajes que emitimos en A Vivir, que son 2 días, en los que a través de la experiencia de muchas parejas intentamos entender un poco mejor cómo se construye la vida en compañía, cómo surge el amor, cómo influyen las circunstancias, como por ejemplo la edad o la distancia, la cultura o el trabajo, o cómo se toman en conjunto las grandes decisiones de la vida, como la de tener hijos. ¿Qué tal, Isabel? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Valentina? Pues sí, de eso justo hablamos en aquel reportaje, de cómo tomar la decisión de tener o no tener hijos cuando vives en pareja. Conocimos varios casos distintos. Por ejemplo, el de Mónica y David, que recuerdo que era una pareja joven que tenía clarísimo que no querían ser padres. Y bueno, básicamente construyeron su relación en torno a esa decisión compartida, ¿no? Casi que se unieron por ese motivo. Exacto. También estaban Pilar y Manuel, que no sé si recuerdas, era un matrimonio ya mayor, bueno, rondaban los 60 años, ahora no, es cuando nos matan por decir por esto que son que estamos mayores. diciendo. Bueno, que en su momento tuvieron 2 hijas y sin darle muchas vueltas a la decisión de, pues eso, de ser padres, ¿no? Porque en esa época pues era lo que tocaba, no se lo pensaron mucho. Y ahora a la vejez, sin planearlo, han tenido que acoger en su casa a una de sus hijas y a su nieta. Así que están ejerciendo como abuelos a tiempo completo, como si fueran otra vez padres, por segunda vez. Como una segunda paternidad, tampoco muy meditada. Sobrevenida. Pero el caso que más nos llamó la atención, sin duda, fue el de Beatriz y el de Enrique. Por eso la recuperamos ahora, en esta especie de versión extendida de Tenemos que hablar, porque la suya es la historia de una pareja que ha abordado de una manera bastante particular la cuestión de la maternidad, y su testimonio de todas las historias que hemos escuchado a lo largo de estos meses es quizás la que más debate, más conversaciones ha generado entre nosotras, por lo menos. Sí, y en el equipo. En el equipo del programa también. Y que nos ha hecho reflexionar mucho sobre la maternidad, el amor de pareja, los roles familiares. Sí, bueno, también. Y el papel del padre. Exacto. También. Yo los conocí por redes sociales. Bueno, llegamos a estas historias de formas muy diversas. Sí, ¿no? Alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que quiere invitarnos a su casa a contarnos su vida. Y contacté con ellos, se ofrecieron muy amablemente a recibirme en su casa, en Gran Canaria, y hasta allí viajé. Claro, me planto en la puerta de su casa sin saber realmente demasiado, sin saber siquiera si ella y Enrique, su pareja, vivían juntos en esa misma casa con Alejandro, que es el bebé que ya existe de 1 año. Alerta spoiler. Alerta spoiler, existe un bebé, y al que han llegado después de muchos años de debate, de dudas y de ver un poco cómo abordaban esta experiencia de la maternidad. Y bueno, y muy dispuesta a escucharlos, pero es que a veces nos plantamos en la casa de la gente sin saber muy bien ni siquiera qué vamos a encontrarnos. Total, que yo creo que para alguien que es un poco ajeno a este medio, se piensa, o bueno, así es como se hacen normalmente las cosas, que te planificas mucho las entrevistas, ¿no? Haces una gran documentación, no sé, te lo preparas mucho. Pero nuestra forma de trabajar, al menos en A Vivir, en este
caso concreto de estas historias personales es un poco la contraria, ¿no? Es ir sin casi ningún tipo de información, sabiendo muy poquito sobre cada uno y dejarnos sorprender con cada una de las historias, porque así yo creo que es como una manera de ir descubriendo la historia a medida que lo va haciendo también el oyente cuando la escucha en la radio, ¿no? Y al final las preguntas que nos surgen a nosotras son un poco las mismas que quizá le pueden surgir a un oyente que está descubriendo pues a esta pareja en concreto, por ejemplo. Para volver un poco al principio, nos situamos en diciembre de 2022 en la isla de Gran Canaria, en la casa donde, me enteré al llegar, viven juntos Beatriz, Enrique y el pequeño Alejandro, de 1 año de edad. ¿Por qué, Enrique, tú tenías tan claro que no querías volver a ser padre? Porque, bueno, primero que no podía, ¿vale? Porque ya yo tengo hecha la vasectomía desde hace 500 años. No había debate, entonces. En cuanto a que yo pudiera ser el padre, directamente no. Eso estaba clarísimo de que yo no podía. Pero quizás había un prejuicio, una forma de pensar muy anclada en mí, en que ya con mi edad no tenía por qué ser padre. O sea, y sigo insistiendo, o sea, yo lo di como padre, creo que lo di todo con mis hijos, y creía que ya no me quedaba más para otro hijo, ¿no? Aparte, o sea, con la edad yo pensaba, digo, bueno, y el niño con 10 años, yo con 60, me voy a estar tirando por el suelo y jugando con el niño y tal, no sé qué. Entendía que de alguna forma era como un lastre para la infancia de la criatura, ¿no? ¿Qué te enamoró a ti de él? No lo sé. Había algo en su mirada, había algo en su sonrisa que me conectó con él, y luego ya a medida que lo fui conociendo, fíjate que lo que pudo suponer en un primer momento, que era un hándicap, que era el tema de la paternidad, por su parte, que no quería, para mí fue algo que me terminó de rematar y de enamorarme de él de una manera loca, porque es un padrazo, o sea, es un padre espectacular. Entonces yo decía, jolines, ¿por qué no? ¿Sabes? Al principio era bastante fastidiado porque con sus hijos tiene una relación maravillosa, y él como padre para mí es un ejemplo a seguir. Entonces, claro, era como, daba más rabia, ¿no? Decía, joder, qué pena, ¿no? Qué rabia que no pueda ser así. ¿Cómo llevaste que en un momento dado de tu vida entraran en conflicto dos cosas tan importantes, ¿no? El deseo de ser madre, que lo tenías clarísimo, y el hombre del que te habías enamorado? Sí, además, estás haciendo una pregunta súper importante, porque fue un punto de inflexión. De hecho, en ese punto de inflexión nos llegamos a separar durante 1 año y medio. A mí me salió la oportunidad de irme a la isla de Fuerteventura a trabajar, y estuve 1 año y medio allá. Yo ya necesitaba dar el siguiente paso. Yo me veía día a día que me iba apagando, y él hacía unos esfuerzos enormes, ¿no? por intentar seguir manteniéndolo, pero allí a mí llegó un momento en el que empezó a pesarme mucho. Empezó a pesarme hasta la maternidad de mis amigas, ¿no? O sea, era como... Pero bueno, yo tenía claro que esa era mi prioridad, y que bajo ningún concepto podía renunciar a eso, porque con el tiempo, si renunciaba a eso, iba a terminar tirándoselo en cara, aunque no fuera su responsabilidad. Y entonces fue él el que, cuando regresé, me dijo, Bea, ¿y por qué no lo haces tú? Claro, a mí me explotó la cabeza y yo dije, ¿cómo? Yo me presto a acompañarte en este viaje hasta donde pueda. ¿Fue tu idea? Era la vía que yo entendía que era la que nos abría la posibilidad de seguir conviviendo juntos. Es decir, ser madre soltera dentro de la pareja. Sí, de alguna forma es lo que te comentaba. O sea, yo pensaba, digo, bueno, sí, ella va a tener el niño, igual que una pareja que se conoce y ya ella tiene un hijo, ¿no? Y poco a poco lo va introduciendo en la pareja. Es normal que, de alguna forma, ese niño forme parte de la pareja, de los dos, de la relación. ¿Y a ti, Bea, qué te pareció la idea de embarcarte sola? Bueno, acompañada, pero... Claro, a mí la idea de hacerlo sola me parecía fantástica. De hecho, decía, bueno, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, para bien o para mal, es mi responsabilidad, y para mí la idea de ser mami sola, o sea, para mí era una opción fantástica.
La que me costó más encajar era la idea de ser madre sola, pero estando con él. Cuando él me lo planteó, yo decía, es que no quieres ser padre, pero vas a joder, suena un poco feo decir sufrir las consecuencias, ¿no? Porque en realidad, bueno, hay consecuencias que también son buenas, no tienen que ser todas malas. Pero yo se lo decía, digo, te va a afectar a tu vida, vivimos juntos. El que yo sea mamá, desde el momento en que me quedé embarazada, náuseas, vómitos, despertares, no sé qué, desde el momento en que yo me quedé embarazada, eso te va a afectar. Y fui yo la primera que dijo, no. A pesar de ser él quien me dio esa opción, fui yo la que se negó en un primer momento en un rotundo. ¿Y cuándo hiciste clic y dijiste, venga, para adelante? En un primer momento fue como, joder, qué rabia el tener que elegir, ¿no? Entre el amor de mi vida y el sueño de ser madre. Y en ese mismo momento dije, ¿pero por qué? ¿Por qué tienes que elegir si él, que se supone que es el primero que tendría que salir por patas, es el que quiere quedarse y el que te está dando esa opción? Y o sea, es que soy yo la que se lo está negando a sí misma, ¿no? Soy yo la que me está poniendo en esa tesitura de tener que elegir, cuando en realidad no tengo por qué elegir, porque puedo tener las dos cosas. Things have been going wrong long enough to know everything is right. Bueno, madre soltera dentro de la pareja, un poco el titular. Exacto. Un padre no padre, que suena un poco chocante, ¿no? Sí. De primeras. Yo creo que la clave para entender cómo es esta relación es lo que ha comentado Enrique, es como si él hubiera conocido a una mujer que ya tuviera un hijo fuera de la relación y de repente empiezan a vivir juntos, ¿no? Bueno, de hecho ellos se conocieron y él ya tenía hijos. También. Dos hijos de una relación anterior con los que ella se relaciona de una forma natural, aunque está clarísimo que no es su madre, ¿no? Claro, lo que ocurre aquí es que ella, está claro que ella no es la madre de esos hijos que él tiene de otro matrimonio, pero como conviven, Beatriz y Enrique, con un bebé, ahí es donde se plantean todas estas dudas, ¿no? De hasta qué punto él se implica o no, qué relación mantiene con el niño, no sé, en caso de separación, por ejemplo. ¿Qué ocurre con Alejandro cuando él crezca? Claro. Y bueno, pues ¿lo tendrá como una autoridad en su vida o no? ¿Adoptará la figura de padre? Claro, es que... Sí, son muchas preguntas. Pero déjame que antes de que sigamos escuchando la historia, hay una cosa que a mí me hace feliz, la verdad, y es que fíjate, escuchamos una historia como la de Beatriz y Enrique y en ningún caso lo que más polémico nos resulta o lo que más nos llama la atención es la opción de ella, al margen de que él exista, de ser madre soltera. Total, ¿no? Que total, es una cosa que ha estado demonizada hasta no hace tanto, seguro que aún lo está en muchísimos círculos. Pero hoy en día, y yo creo que tú y yo lo vemos también a nuestro alrededor. Por elección. Por elección. Porque después, claro, madres solteras... Claro. Pero sí, por elección y sometiéndote a un tratamiento de fertilidad, bueno, que también hay mucha gente que siempre ha pensado que bueno, es una forma, no sé, quizás peor vista o más artificial de ser madre, y sin embargo, pues cada vez es más normal y vemos más casos y más gente que se lo plantea sin demasiado debate moral en torno a eso, ¿no? Leía una cifra que ya te digo, me hacía feliz, porque de repente cuando lo ves reflejado en números, la Sociedad Española de Fertilidad decía que en los últimos años, fíjate, del total de personas, de mujeres que se someten a tratamientos de fertilidad en España, en 2016 solo un 4,4% eran mujeres solteras que querían afrontar la maternidad en solitario por elección, como tú decías. Y en 2020 eran el 8%, o sea, casi el doble, claro. Y esos son, bueno, solo porcentajes de un total de 127.420 casos en 2020. Pero luego hay otros datos, claro, la Seguridad Social en España lo cubre. Claro, yo no sé si esto también ha influido en que haya aumentado, no sé si ha sido siempre así o... Claro, pues mira, en 2014 el gobierno del PP excluyó a las mujeres sin pareja heterosexual de la posibilidad de someterse a un tratamiento en el sistema público de salud de fertilidad para ser madres solas. En el 2021 el gobierno de coalición del PSOE y Podemos aprobó una orden para que esto volviera a ser posible, poniendo algunos límites, como por ejemplo la edad, que la horquilla está entre ahora 18 y 40 años, y es estupendo. Pues sí. A mí lo que más me ha sorprendido de todo esto es
la seguridad con la que ella tenía claro que quería ser madre, ¿no? Hasta el punto de planteárselo en su primera cita. Sí, totalmente. Que a mí me resulta bastante llamativo esto de que vas como a una primera cita a veces con una serie de requisitos que esa persona a la que estás dispuesta a conocer tiene que cubrir. Uh-huh. Y si no los cubre, pues no es el candidato perfecto, se desecha de esa persona y viene otra, porque así es como nos relacionamos hoy en día. No es el caso de Beatriz y Enrique, que justo han intentado encontrar una solución, superar todo esto, ¿no? Porque, claro, ella le planteó a él, yo quiero ser madre, él ni podía ni quería ser padre, y aún así siguieron. Claro, ella contaba que ya había sufrido mucho por este tema en una relación anterior. Ya. Entonces, que en el momento en el que conoce a Enrique y se enamora de él, tiene muy claro, supongo que si no hubiera sido Enrique y hubiera sido Pepito, pues también le habría pasado. Tenía muy claro que en su próxima relación no le iba a pasar lo mismo. Entonces, claro, yo creo que conforme vamos teniendo la experiencia de distintas relaciones, pues vamos llegando a las siguientes con las cosas un poquito más claras. Pero aún teniéndolo tan claro, ella decidió seguir para adelante sabiendo que él no iba a cumplir estas expectativas. Claro, porque luego llega el amor. Claro, es que ahí es a donde yo quería llegar. Claro, contaban que, bueno, al final este tema les había hecho romper en varias ocasiones, pero que terminaban siempre volviendo a estar juntos porque, bueno, pues se querían, ¿no? Claro. Y eran felices juntos y se lo pasaban muy bien. Y al final, cuando no es una cosa que quieras hacer hoy o mañana, pues ella decía, yo pensaba, bueno, ya lo gestionaremos. Total, cuando llegue el momento, ya veremos qué hacemos. Hasta que llegó el momento, y encontraron la solución. Una vez nace el niño, todas las dudas y todos los problemas a priori que tú planteabas. Desde el momento en el que estás embarazada, como imagino que muchas conversaciones, muchos pactos... No, fue antes de quedarme embarazada. O sea, siempre lo decimos, ¿no? Que nosotros hicimos un contrato no escrito y creo que llevamos casi 9 años juntos, 2 años desde que inicié el proceso, ahora ya casi 3 años. Esos 6 años anteriores, lo que hicimos, creo, fue prepararnos para esto. Porque fueron muchas horas de conversaciones, de lágrimas, de risas, de sentarnos en el sofá, uno por un lado y otro por el otro, mirándonos y diciendo cómo lo hacemos, sabemos que no va a ser fácil, hasta qué punto sí, hasta qué punto no, los pros, fueron años de conversación y al final creo que incluso ese año y medio de separación creo que también fue como una pequeña preparación. ¿Cuál era el mayor miedo de cada uno? Hasta dónde llega mi autoridad sobre el niño en cuanto a intentar inculcarle algo, ¿no? Mis valores. Bueno, lo bueno es que coincidimos en valores, coincidimos en formas de ver la vida, ¿no? Pero bueno, ella decide meterlo a estudiar en un colegio de curas y yo no quiero, ¿no? Pues, por ejemplo... Bueno, pues tengo que saber respetar esas decisiones, ¿no? Para mí el trabajo quizás está ahí. Hay muchas veces que yo me arrugo, ¿no? Y que obviamente ella es la que tiene el 90% de decisión. El 10% es de ella también, pero influenciado por mí. Yo por mi parte, miedos, yo sí es verdad que he pensado muchas veces y se me arruga el corazón cuando lo pienso. Lo llegaba a pensar y decía, jolines, ¿y si llega un momento en que Enrique dice, no puedo? Me ponía muy triste esa idea. Porque tú legalmente no tienes ninguna responsabilidad con Alejandro. No, solamente emocional. Que pesan más a veces que las legales. ¿Y quién se levanta por las noches? No, está claro que cuando hablábamos de crianza, el 90-95% soy yo. Es mi responsabilidad, no es la suya. Él está ahí para ayudarme cuando puede, quiere y le apetece. ¿En ningún momento tienes ganas de, no sé, de reprocharle que no...? Hombre, igual, en algún momento es como, jolines, levántate tú, porfa, que quiero dormir. Pero no, sí, para nada. Lo que pasa nada. es que las veces, de cada 5 que se pueda despertar una noche, que son la mayoría de las veces, son 2 veces, 3 veces, obviamente es para pedir teta. Entonces, yo ahí poco puedo ayudar. Ahí, sí. ¿Y cómo llevas tú en todo este año desde que nació Alejandro, pues esas consecuencias, ¿no? Lo que es levantarse, el cansancio... Sí, porque al final no se levanta, pero no duerme igualmente. O sea, él también se despierta. Que no se levante de la cama no quiere decir que... Sí, bueno,
Pues de momento llevándolo con dignidad. Llevo un año apuntado al gimnasio, he ido 4 días en un año. Y se lo estaba diciendo el otro día, es que si voy al gimnasio a mediodía tengo que venir más tarde. Y no quiero venir más tarde. Porque claro, el niño a las 7, 7 y media ya es baño, teta y a dormir. Y el momento baño, ese sí es de él, ahí yo no me meto. Sí, lo bañas tú siempre. Lo hemos intentado siempre. Aunque suene muy superficial, pero yo creo que el tema económico, por ejemplo, no lo hemos hablado tampoco. O sea, yo no le he dicho a ella, mira, el niño es tuyo y tú tienes que cargarte de todos los gastos, ¿no? Porque igual me pasa a mí con mis hijos. O sea, yo si tengo que comprarle o pagarle algo a mis hijos, lo pago yo. No le planteo, oye, compartimos. Pero bueno, también es verdad que si tengo que comprar pañales, cariño, que me hace falta pañales, pasas por el Mercadona, no me viene diciéndome, dame los 20 euros de los pañales, ¿sabes? Entonces, tema trabajo, mi trabajo. El niño, de hecho, lleva 2 semanas malito con la bronquiolitis y claro, soy yo la que se queda en casa, soy yo la que le toca ausentarse en ese sentido. Pero el otro día, por ejemplo, después de 2 días faltando en el trabajo, al tercero me dijo, no, yo me quedo. ¿Lo habíamos hablado? No. Surgió y se resolvió de esa manera. ¿Y qué vínculo estáis generando vosotros? Veo que todavía no habla, pero no sé si te llamará papá, por ejemplo. De hecho, estuvimos 2-3 meses llamándome por mi nombre, ¿no? Por el diminutivo de Quique. Ella se refería a mí delante de él como Quique, para un poco que el niño me identificara así. Hasta que llegó el momento y ella me lo planteó. Dice, mira, yo creo que el niño te tiene que llamar papá o papi. Y a partir de ahí, pues, obviamente también le dije que sí. Y... Es que fue un momento, no sé, fue un momento como otros tantos de conexión entre ellos dos, que lo viví desde fuera y los vi y se lo dije, le digo, es que eres más papi que muchos que se hacen llamar papis y lo son realmente. O sea, eres mucho más papi que muchos. ¿Cómo le vais a explicar a Alejandro? Eso es tuyo. Ni idea. No sé si será necesario explicarlo. Si se le hará, no lo sé. No sé si surgirá, supongo que en algún momento surgirá esa conversación, pero no me preocupa tampoco, porque hemos sido capaces de gestionarlo también, porque a ver, no estoy invitando a todo el mundo que lo haga. Es como, ala, venga, esto es maravilloso, es la mejor opción del mundo. No, o sea, no es fácil llegar al punto en el que hemos llegado, pero ni me preocupa ni ha llegado el momento. Entonces, insisto, lo vivimos de una manera súper natural y sabemos que si él hace esa pregunta algún día, pues se le responderá con la mayor naturalidad posible. I've spent too long away from home. Did all the things I could have done. Fíjate que decíamos, ¿cuántos problemas o cuántas dudas se presentarán cuando abordas una maternidad así? Y sin embargo, ellos hablan de un proceso muy natural. Porque lo tenían muy trabajado también, yo creo. Ha dicho, creo que llevaban 6 años hablando de cómo iban a afrontar esta situación. Era casi como un contrato, ¿no?, que tienen entre ellos. Quién se levanta, quién se pide días libres en el trabajo para cuidar al niño cuando se enferma. ¿Cómo te nombra? Porque yo creo que es bastante sorprendente que a todos nos bueno, es algo al menos llamativo, ¿no? Que ambos decidieron que él le llamara papá, bueno, papá, o como le digan en Canarias. Al final son cuestiones que con la comunicación se acaban resolviendo. Y muchas otras cosas que les han ido surgiendo por el camino que no habían pensado antes, pero que como tenían muy claros los roles que cumplían cada uno, no les ha resultado difícil sentarse y en un rato hablar y decir, claro, pues así. Sí, y también me parece muy curioso bueno, sobre todo, por supuesto, el papel que adopta él, y me ha llevado a reflexionar un poco sobre, al final, quién es el padre, ¿no? ¿Qué es ser un padre hoy en día? Y hay un dato que leí en una revista, Gaceta de Antropología se llama, que no es algo que yo lea habitualmente. Lo he leído para preparar esto. Por la noche tu ratito de antropología antes de dormir. La Gaceta de Antropología.
Bueno, en fin, que... El proceso de documentación, Efectivamente. te lleva donde te lleva. Pues es que encontré un artículo muy, muy interesante que decía que hoy en día probablemente la única relación estable que queda en este contexto en el que los vínculos son cada vez más frágiles o intercambiables, como pues eso, la pareja, el matrimonio o hasta los amigos, me atrevería a decir. Al final los hijos son como, o en la mayor parte de los casos al menos, son como esa toma de tierra a la realidad, Sí. ¿no? Es como un seguro que tú tienes de alguien a quien tú vas a querer probablemente y, bueno, con suerte también te va a querer a ti si todo la cosa sale bien, funciona bien. Claro. Sí, bueno, o al menos en nuestra cultura, ¿no? Claro. Que nos planteamos siempre la maternidad y la paternidad como, pues eso, como un vínculo irrompible, incuestionable, que tu hijo sea quien sea, haga lo que haga, siempre vas a estar ahí para él. Y es verdad que esa seguridad no te la da ningún, aunque sea solo en el plano teórico, que luego pueden pasar Total. muchas cosas, no te la da una pareja, un matrimonio y casi ni un amigo, ¿no? Como tú dices. Es un poco como Totalmente. esa seguridad que quizás la vamos buscando más conforme van Sí. volviéndose más volátiles el resto de relaciones en nuestra vida, ¿no? Total, La que de... yo no sé si esto explica un poco, probablemente no sea la única razón, pero el dato que comentabas antes de la cantidad de madres solteras, ¿no? Pero bueno, yo no lo voy a explicar mejor que ellas, así que he invitado a que se una a la conversación a una de las autoras de este artículo, que se titula, es largo, ¿Es la ausencia del padre un problema? La disociación de los roles paternos entre las madres solteras por elección. Toma ya. Maribel Jociles es investigadora en el Departamento de Antropología Social y Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid y nos está escuchando ahora. ¿Qué tal, Maribel? ¿Cómo estás? Hola, aquí escuchando el caso tan interesante que habéis propuesto para hablar de él, ¿no? Justo, no sé qué reflexiones le surgen a una antropóloga que lleva media carrera estudiando los roles de parentesco, especialmente de las madres solteras, cuando escucha un caso como este. No sé si es la primera vez que te enfrentas a un caso parecido o hay más. Bueno, tan singular como este, yo es la primera vez, ¿eh? Es decir, sobre todo por el hecho, como lo definís vosotros al principio, que era un caso claro de madre soltera dentro de la pareja, sí que, es decir, eso es muy singular. Conozco casos también de madres solteras dentro de la pareja, pero que la pareja ha venido después, no una pareja que está desde un primer momento, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la verdad es que me ha resultado muy singular y muy interesante. Y bueno, pues hay algunas cosas que yo creo que sí que responden a lo que habitualmente sucede en los casos de mujeres. También hay hombres, padres solteros por elección, pero como son menos, yo no los voy a mencionar ahora. Y son casos de estos donde hay una clara separación entre proyecto de maternidad y proyecto de pareja. Una cosa es que aquí lo singular es que lo combinan, ¿no? Pero en la mayor parte de los casos esta ruptura, ¿no? Es decir, que el proyecto de maternidad es diferente y separado del proyecto de pareja, lo cual no quiere decir que se tenga que renunciar a ninguno de los dos, pero no tienen que ir juntos. Esto pues es algo que yo creo que en España empieza sobre todo a ser posible y al menos a ser más visible también a partir del nuevo milenio, ¿no? Finales de los 90, principios del nuevo milenio, debido a una serie de cambios sociales y de cambios legales y también tecnológicos importantes, ¿no? Es decir, el gran desarrollo de las técnicas de reproducción asistida. Posiblemente sin esto, pues muchas mujeres, no solamente madres solteras, no podríamos ser madres, ¿no? O no podríamos ser madres biológicas en este caso, o madres genéticas. Pero también la ley de adopciones internacionales del 2007, si no me equivoco, la posibilidad de registrar a los hijos un solo progenitor sin tener que poner un nombre falso en el del otro, que es lo que ocurría antes. Es decir, antes, cuando una madre soltera registraba a su hijo, ponía su nombre y tenía que inventarse un padre. Claro, era un rol que socialmente no permitíamos que no estuviera cubierto, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, pues gracias a todos estos cambios un poco legitiman, ¿no?, la posibilidad y hacen más aceptable y también más viable para la propia mujer que inicia este proceso el ser madre soltera, en este caso por elección, ¿no? Yo creo que
que eso es muy, muy relevante, ¿no? Y principalmente en España, es decir, que es que en España tenemos la imagen muchas veces de que vamos por detrás de otros países, sobre todo europeos, y lo que es a nivel de aceptabilidad de diversidad familiar, incluso a nivel legislativo, yo creo que siempre hemos ido un poco por delante, y la prueba está en las propias encuestas que se publican. Hay una aceptación muy grande de las familias monoparentales, de las familias constituidas por matrimonio igualitario, por diferentes técnicas. No sé, creo que todo esto influye. Sí, me encanta lo que decías de que se separa ahora los dos proyectos vitales, sí, ¿no? El del amor y el de la maternidad. Que, bueno, tú decías, Beatriz y Enrique lo combinan, sí y no, porque claro, comparten el del amor, el de la pareja, pero no comparten el de la maternidad. El de la maternidad, sí. Y me parece muy interesante que antes, bueno, socialmente entendíamos que los hijos eran fruto del amor, ¿no? Era un poco como lo que estaba en el imaginario colectivo. Fruto del amor cuando las cosas van bien entre una pareja heterosexual. Y ahora ya no necesariamente, ¿no? Son ¿no? Como tú decías, dos proyectos independientes. Pues eso, una mujer puede elegir perfectamente la maternidad sin considerar que es que lo elige como opción B, ¿no? Porque el amor le salió mal, porque no encontró a ningún hombre con el que funcionara, y no necesariamente tiene que ser así. No, eso es lo que comentabais vosotras antes, que esto aparece en muchas entrevistas de las que hicimos en su momento a madres, y seguimos haciendo ahora, a madres solteras, ¿no? Por elección, que efectivamente se considera que la relación con el hijo es para siempre. Es decir, por tanto, es como un vínculo fuerte, ¿no? Un vínculo fuerte, se piensa casi irrompible, cosa que no es verdad, pero bueno, se tiende a pensar en eso frente, pues, a la pareja, que es, pues, esto que puede cambiar de un día para otro, ¿no? Claro. Y aquí lo curioso es que aquí no, es que aquí se llega efectivamente a ese acuerdo, que es un poco lo muy interesante, ¿no? del caso. Y Maribel, que antes cuando reflexionábamos sobre el papel del padre, de qué es un padre, desde la antropología yo creo que, según he estado leyendo esto, ¿En la Gaceta? En la Gaceta de Antropología hay muchísimas teorías para definir justamente el parentesco, y la mayoría yo creo que está de acuerdo en que al final no deja de ser una construcción cultural, ¿no? Me gustaría que escucharas lo que le preguntaba al final de la entrevista Isabel a Beatriz y Enrique. Sois un ejemplo de que los vínculos familiares son los que uno quiera construir, no los que vengan dados. Sin duda. Esto, bueno, también hay un dicho, ¿no? que dice que la familia no se elige y a los amigos sí, ¿no? Bueno, en este caso nosotros hemos elegido nuestra familia, y los vínculos vienen no solamente por genes, sino por deseo y por sentimiento. ¿Cómo influye la cultura en el significado que le damos al parentesco en nuestra sociedad? Pues es fundamental. Yo en esto estoy de acuerdo con Enrique, ¿no? Es decir, que los genes no determinan el parentesco. Una cosa diferente es que por una serie de razones decidamos que tiene importancia la definición que hagamos nosotros del parentesco. Es decir, yo puedo considerar que por ser alguien mi padre biológico es mi padre, pero igualmente puedo considerar que es mi padre, que es padre adoptivo, o alguien que ha cuidado de mí desde pequeña. O, como ocurre muchas veces con las madres, yo conozco a gente de mi generación que llama madre a sus abuelas, porque son realmente las que les han cuidado en mayor medida, ¿no? En ese sentido, yo creo que efectivamente el parentesco es un constructo social. En las diferentes sociedades, ya no digo occidentales, porque en ese sentido somos muy parecidas, pero con respecto a otras se construye de formas que nos parecen hasta raras, porque es una manera muy distinta de hacerlo nosotros. ¿Como cuáles, por ejemplo? A mí siempre me viene a la memoria el caso de los matrimonios entre mujeres de los Nuer, ¿no? Que son, bueno, pues es un caso de matrimonio de dos mujeres. Una de ellas es la que está al frente de su grupo de parentesco, y para poderse reproducir biológicamente, pues se casa con otra mujer que es la que tiene hijos con un hombre, ¿no? En este caso, que no es el padre va a ser ella. Wow. ¿Entiendes? Pues se construye la paternidad, una mujer se construye como padre.
en este caso, claramente, en sentido de que es quien tiene la autoridad, quien va a transmitir, en este caso, la pertenencia al linaje cuando son patrilineales, el sostén económico, etcétera, ¿no? Bueno, pues a mí es un caso que me ha resultado siempre muy curioso, ¿no? De ejemplo claro, ¿no? De construcción social del parentesco, ¿no? En este caso, de la paternidad. O bueno, comunidades en las que tradicionalmente se ha educado de forma más colectiva siempre a los hijos, ¿no? Igual las figuras de la madre y del padre no son tan de referencia y tan incuestionables como pueden ser en nuestra cultura. Efectivamente, es decir, cuando ha sido más bien una cuestión, ha sido todo el grupo, si quieres, la familia extensa o todo el grupo de parentesco el que se ha encargado de todas las funciones de maternaje y paternidad, ¿no? Sobre todo esto, Maribel, quiero que también escuches la reflexión que hacía Beatriz sobre cómo los miraba, cómo los juzga más bien su entorno. Ajá. En mi caso, yo creo que nunca me habían llamado valiente tantas veces en tan poco tiempo. Yo siempre dije que no era una cuestión de valentía, que para mí esta circunstancia no era sinónimo de valentía. Para mí realmente la valentía es iniciar ese proceso acompañado por otra persona en la que tienes que compartir autoridad y decisiones. Creo que es mucho más complicado que hacerlo de manera sola. Pero fíjate que lo que sí me encontré y me sorprendió muchísimo fue mucha gente que tachó a Enrique de egoísta, que era muy egoísta por su parte el no querer acompañar, o sea, ser parte del proceso, el no querer ser el padre. Y mi respuesta a todas esas personas fue que nunca habían hecho mayor muestra de amor por mí que esa. Digo, porque al final él está diciendo quiero que seas feliz, esa es tu felicidad, te acompaño. Esta idea de que se diga a las madres solteras por elección, sobre todo, a las madres solteras en general, pero yo lo he oído principalmente a la elección de que son valientes por ser madres solas, eso es muy común, ¿no? Y efectivamente la mayor parte de ellas piensan lo mismo que en este caso Beatriz, que es mucho más valiente porque es más complicado a veces hacerlo en pareja porque tienes que llegar a acuerdos sobre cosas con las cuales a veces no, entre otras cosas, no es tan fácil llegar de tomar decisiones a este respecto, ¿no? Pero también es verdad que aquí en este caso habla de Enrique, que habla de egoísta, pero también a las propias madres, dependiendo de qué contexto, también se las ha llamado egoístas por privar a sus hijos de un padre. Ojo, es decir, que falta de calificativos no nos quedamos fuera, Muy bien, Maribel, pues muchísimas gracias. Maribel Jociles, investigadora en el Departamento de Antropología y Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias por atendernos. A vosotras, un por abrazo. Invitarme. Gracias. Adiós, hasta luego. I wanna tell you a story the only way that I can. I'm just replacing a man that came before me. Fíjate que discutíamos ahora sobre qué es más valiente, ¿no? Si ser madre sola, ser madre con pareja. En cualquier caso, lo que sí parece que está muy claro es que la maternidad es un reto, ¿no? Y que nosotras no somos madres. Eso te iba a decir, lo decimos nosotras. Sí. Nuestra reflexión es un poco de andar por casa sin haber experimentado en primera persona. Pero bueno, sí estamos rodeadas de madres. Sí, y lo hemos pensado mucho. Y lo hemos pensado mucho también. Y sí parece estar claro que la maternidad pone un poco tu mundo patas arriba, tu cuerpo, por supuesto, ¿no? Es lo más evidente, tu tiempo también. Y resulta que también tu cerebro. Parece que es una época de muchísima plasticidad cerebral y muchísimos cambios que te preparan un poco para la persona en la que te estás convirtiendo como madre. Y me ha sorprendido mucho leer que existe un término para esto. Para esto, sí, para hacer referencia a estos cambios, y es matrescencia. Un poco con la idea de poner un poco en paralelo los cambios que suceden en el cerebro de la mujer cuando se queda embarazada y cuando afronta la maternidad, con los cambios que sufre el cerebro de un adolescente, ¿no? Pues este término matrescencia lo acuñó una antropóloga que se llama Dana Rafael en los años 60, o sea que no es nuevo. Lo que pasa que es típica cosa que ahora, bueno, si te informas, empiezas a leer por muchos sitios y en artículos de periódicos generalistas y tal, que supongo que antes no tenían ni idea de estos temas, pero ahora, sorpresa, se empieza a hablar un poco del feminismo y de la mujer, y entonces ahora se está popularizando. Quería invitar a esta charla a Susana Carmona, que es doctora en neurociencia
investigadora principal del grupo Neuromaternal, investigadora en el Hospital Gregorio Marañón, porque su grupo ha sido pionero en realizar estudios del cerebro de las madres en diferentes periodos para determinar qué cambios se producen con el embarazo, en el posparto y en la maternidad al empezar esta etapa de la vida. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estáis? Me llama mucho la atención que hayáis sido pioneros planteando estas cuestiones ahora, en casi la actualidad, ¿no? Nadie se había preguntado esto antes. Claro, yo creo que ese es el kit de la cuestión de por qué pues se nos ha reconocido tanto. No es tanto que el estudio en sí fuese, que creo que también, ¿no? pues metodológicamente muy bien controlado y muy bien hecho, sino que es algo que, por desgracia, nadie se había preguntado antes. Y eso es justamente lo que tú decías, ¿cómo puede ser que a estas alturas, y sabiendo lo que sabemos de hablar con las mamás y de la clínica, nadie se hubiese puesto a investigar si el cerebro de la mujer cambia durante el embarazo, ¿no? Yo creo que ahí está pues el reconocimiento que hemos obtenido, sobre todo pues porque había un vacío enorme. Y pues obviamente para hacer este tipo de estudios necesitas que investigadores estén motivados por estudiar qué pasa en el cerebro de la mujer, cosa que hasta ahora está un poco olvidado. ¿Y cuáles han sido estas conclusiones? Claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el cerebro? Pues lo que hemos observado hasta ahora es que el cerebro de la mujer cambia drásticamente durante el embarazo y que estos cambios perduran no solo en el posparto, sino que se pueden observar incluso 6 años tras el parto. Es decir, y hay estudios ahora de otros investigadores que demuestran que parece que son cambios de por vida. Es decir, hay estudios en mujeres de 60 años que comparan el cerebro de mujeres de 60 años que han sido madres con el cerebro de mujeres de 60 años que no lo han sido y ven que anatómicamente y funcionalmente es diferente el cerebro de aquellas mujeres que han sido madres. Claro, y no sé si esos cambios en qué comportamientos, por ejemplo, se traducen, porque aunque no hubiera mucho estudio sobre esto, sí que socialmente hay cosas que todos repetimos un poco por, no sé, aprendizaje popular, ¿no? Como la pérdida de memoria. Ahí es donde entra muy bien el término de matrescencia, ¿no? Porque socialmente pues intentamos, o culturalmente lo que hemos hecho hasta ahora es decir, pues el cerebro de las mujeres, pues pérdida de memoria, o siempre intentamos centrarnos, o nos hemos ido centrando en todos aquellos aspectos que la mujer pierde con el embarazo, pues pierde memoria, pierde atención, está más despistada. Y con el término matrescencia y la posibilidad de equipararlo a un proceso de maduración cerebral o de desarrollo, también se reenfoca el proceso cerebral y el proceso de convertirse en madre para valorar los aspectos positivos. Es decir, convertirse en madre requiere de algo muy importante, que es cuidar de un ser que si no está alguien ahí cuidándole, pues seguramente no sobreviviría. Entonces, poner en marcha lo que es el vínculo maternal, que es algo muy fuerte. Si te paras a pensar lo que implica tener un vínculo o cuidar o maternar, quiere decir que vas a tener que anteponer las necesidades y deseos de otra persona a los tuyos. Si eso no nace de manera natural y de manera espontánea con el embarazo y el parto, pues la especie humana se habría extinguido, básicamente. Entonces necesitamos que la mujer, desde el momento del parto, pues, o desde el momento de que incluso cuando está embarazada, pues tenga esa necesidad, ese deseo, ese instinto de cuidar, y que no le importe, entre comillas, no dormir o no comer para levantarse por la noche, alimentar al bebé, etcétera, todo lo que sabéis todo lo que ocurre conlleva, durante el claro. posparto. ¿Y habéis observado cambios similares en los cerebros de los padres, de los hombres? Muy curioso. Sobre todo estos estudios que hacemos en humanos se basan en estudios que ya se han realizado antes en otras especies, y ahí es como más evidente la potencia del instinto maternal, por decirlo de alguna manera. O sea, tú ves una rata cómo se comporta, y en situaciones en las que no es madre, pues básicamente ignora a las crías. Es decir, no va a sacrificar nada a ella por otro animal. En el momento en el que es madre, o en el momento en el que se le inyectan ciertas hormonas en el cerebro para simular un embarazo y un parto, esa rata se convierte en madre. Es decir, empieza a hacer una serie de conductas que no tenía antes, como coger a la cría y llevarla al nido, amamantarla, cuidarla, etc. Entonces, todo eso parece ser que está elicitado en mujeres, sobre todo por variables hormonales del embarazo. Pero lo que se ha visto es que en ausencia de este embarazo, y por ende en padres, o en madres también, ¿no? O en madres adoptivas, exacto. Este instinto maternal se activa, o esta conducta maternal se activa por el contacto con la cría. Es decir, por estar en contacto con ella, finalmente pues se pone en marcha la conducta maternal. Y eso me hace pensar mucho en el caso de Enrique, porque en realidad
pues me hace reflexionar acerca de qué es ser padre, ¿no? A lo mejor legalmente no lo es, pero a nivel vínculo, si él interactúa con el bebé, si juega con el bebé, si baña al bebé, si vive con el bebé, pues finalmente su cerebro también genera ese vínculo, su cerebro y el del niño también, ¿no? Entonces me hace reflexionar mucho acerca de qué definimos en nuestra sociedad o a qué le damos importancia en nuestra sociedad para definir lo que es ser un padre. Claro. Y Susana, Sí. yo no sé si este campo también lo habéis estudiado, pero cuando comentabas lo de que las mujeres de 60 años que no han sido madres tienen un cerebro distinto a las que sí lo han sido, me preguntaba qué ocurre cuando son abuelas y de repente se ven otra vez cuidando de un bebé, ¿no? ¿Se reactivan esos procesos cerebrales o cómo funciona? Pues la verdad es que hay tantísimas preguntas por responder, tantísimas, que esta actualmente no está respondida, pero si te pones a pensar en lo que hablábamos de papás al final, o sea, lo que va a hacer todo lo que es el proceso de embarazo es hacer que el circuito se active rápidamente, porque el bebé te necesita rápidamente, pero en las abuelas, en los padres, en las mamás adoptivas, el bebé tiene el poder de incitar esta conducta maternal y de enseñarte cómo cuidarlo y de ir modulándolo a lo largo de los años. O sea, al final va a ser pues una abuela que es simplemente abuela pero no pasa tiempo con el bebé, seguramente no tendrá cambios, pero una abuela que al final hace un poco de lo que decís antes de madre, pues el bebé será capaz de generar esta serie de cambios a nivel cerebral. Y Susana, me interesa saber que ahora que decías lo de las preguntas que quedan sin resolver, como sé que estas investigaciones las habéis empezado hace apenas unos años y no había mucho hecho antes, supongo que, claro, cada pasito que dais se abren 1000 preguntas más que bueno, que para llegar a las respuestas hace falta mucha gente a la que estudiar, muchas imágenes cerebrales, mucho dinero, supongo también. ¿En qué estáis o qué es lo que a ti te gustaría más descubrir sobre esto? Pues mira, ahora mismo estamos con fíjate, al principio empezamos pues hablando de únicamente las hormonas y el cerebro, ¿no? Pero si te pones a pensar lo que es un embarazo también es un cambio muy pronunciado en el sistema inmune. Al final, cuando estás embarazada, pues lo que tienes es a un ser que es genéticamente diferente a ti, al menos en la mitad de sus genes, y que tú tienes que llevarlo en tu cuerpo durante 9 meses y que tu sistema inmune no lo rechace, que es lo que haría en otra circunstancia. Entonces, puede ser que haya más riesgo o menos riesgo de determinadas patologías autoinmunes en las mujeres. Puede ser que eso esté mediado por la historia reproductiva. Creo que es un campo apasionante y que ya es hora que se abra la puerta y se investigue. ¿Pasa en la ciencia que después de haberos hecho vosotros estas preguntas, no sé, te conste que de repente hay muchos más laboratorios por el mundo queriendo responder a estas mismas preguntas? Hay un efecto dominó, quiero decir. Totalmente. Claro, hay un efecto dominó y además también te digo que yo llevaba años dedicada a la neuroimagen y nunca he encontrado unos cambios cerebrales tan potentes, tan sólidos, tan consistentes como con este estudio. Entonces, al final, estudiar algo que sabes a ciencia cierta que es verdad sí o sí, porque al final hay sesgos de publicación, hay veces que, pues vosotros lo sabréis, sobre todo en periodismo, que es no sé qué es bueno para la salud y al cabo de 2 días, pues no, es malo para la salud. Es decir, que hay mucha ciencia que tiene que filtrarse y que al final es la replicación la que hace que te creas algo, ¿no? Pues con estos estudios, con estos datos, ya os digo que de verdad, o sea, no hay manera de no ver los resultados. O sea, hagas lo que hagas, son cambios muy potentes, muy potentes. La imagen está ahí, ¿no? Claro, exacto. Claro, pero no solo la imagen, es que, por ejemplo, en el primer estudio, pues tomábamos imágenes cerebrales y únicamente con imágenes cerebrales podíamos predecir si una persona había sido madre o no. Yo he trabajado con esquizofrenia, con autismo, con patologías muy graves y nunca he sido capaz de predecirlo en un 100%, nunca. Y en cambio con esta variable de ser madre o no, pues teníamos la capacidad de predecir el 100% de los cerebros. Entonces, claro, cuando tú encuentras una cosa así tan sólida y que tú intentas hacerlo en tu laboratorio de Copenhague y lo replicas, claro, es muy llamativo, ¿no? Y entonces hay mucha gente de Europa y Estados Unidos que está realizando este tipo de estudios también, sí. Qué bien, qué chulo, pues enhorabuena. Sí. Y ha sido un placer escucharte, Susana Carmona, que es doctora en neurociencia, investigadora principal del grupo neuromaternal en el Hospital Gregorio Marañón. Pues mucho ánimo y mucha suerte con todas las imágenes que te quedan por analizar. Gracias, Susana. Bueno, muchas gracias a vosotras, chicas. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Adiós.
And all these people running into it. And I've got a message that I'd like to send. It said, little darling, would you be my friend? It said, little darling, would you be my friend? Oh, to the end. Para terminar, queremos recordar que esta historia que acabamos de escuchar, la de Beatriz y la de Enrique, a los que por supuesto agradecemos mucho la conversación y que al final nos hayan abierto las puertas de su casa y literalmente nos hayan contado su vida, que no es siempre fácil, pues esta historia forma parte de una serie de reportajes que emitimos en A Vivir, que son 2 días. Si alguien quiere recuperar todos los reportajes, los puede encontrar en la web de la cadena SER o en Spotify, en Apple Podcasts, en Podimo, en iVoox, en fin, en todas las plataformas, buscando Tenemos que hablar. Aunque en realidad lo más fácil yo creo que es entrar en Google y usar poner Google. Tenemos que hablar. Exacto. A Vivir, que son 2 días, porque no siempre es fácil encontrarlo. Pero bueno, también recordar que hemos abierto un buzón de correo electrónico pues al que nos pueden hacer llegar sus historias si creen que tienen una historia particular de pareja. Es tenemosquehablar@cadenaser.com. Sí, y volvemos con otra historia pues la semana que viene. Adiós. Say, little darling, would you be my friend? Oh, to the end. La experiencia de escucharnos en la radio fue como un poco curiosa. Es más, para nosotros lo realmente enriquecedor fue la entrevista en sí, el vivir la experiencia de tener a Isabel en casa y de hacernos esas preguntas que nosotros a lo mejor ni siquiera nos habíamos planteado, ¿no? Pues porque lo vivimos de una manera muy natural desde el primer momento y después de muchas conversaciones pues tuvimos nuestra situación, nuestra realidad y nuestra decisión muy clara. Así que bueno, no nos queda más que darles las gracias y ojalá pues esta experiencia, sin sonar pretencioso, pueda servir a quien esté un poco en la misma situación o se esté cuestionando las mismas cosas. Y bueno, pues que muchas gracias. Memories that I know we'll find. Memories had all this time. These 7 little words have been on my mind. 7 words on my mind. Show you a picture I've drawn in my head. Every letter that I've seen. Coming, gone, going strong, I'm coming home. We'll see what's at the end of the line. So take my hand and follow me. Take my hand and follow me. Oh yeah, oh yeah. Take my hand and follow me. See what's at the end of the line. Take my hand and follow me. Cadena SER. La radio.